Marcelo Lavanda, que es licenciado en Kinesiología, es kinesiólogo de CETRED y docente de la Universidad Abierta Interamericana. Gracias, Gustavo, buenos días. Lo primero es agradecer al colega Sergio que dio recién la charla, porque creo que nos ha facilitado bastante al aclarar unos cuantos términos y unas cuantas formas de pensar que vamos a compartir junto con Javier, seguramente con Luis, y va a dar un puntapié inicial interesante para esta charla de tendón, que seguramente vamos a encontrar algunos puntos en común, seguramente algunos puntos en disidencia, pero que van a ser muy interesantes para, creo, el crecimiento de todos. Obviamente, ya lo habló Sergio acabamente, pero el tema de las tendinitis y las tendinosis, acá hay un término difícil que va a ser removido del vocabulario médico, porque hay ya una clara, una consistente forma de redactar por parte de la comunidad médica con respecto a las patologías del tendón, y suelen poner el término tendinitis, que sabemos claramente que no es quizás el más acotado. Cuando nos ponemos a ver las patologías tendinosas, vemos que en raras ocasiones hay un mecanismo único capaz de ser puntualizado por parte del paciente a la semiología que le hacemos, y es mucho más usual el dolor que va haciéndose más crónico, que empieza como una molestia, lo cual ya nos va orientando un poco hacia la etiología ya de un término degenerativo de la patología tendinosa. El problema que tenemos acá es un problema de una gran incidencia vascular. Esa alteración de la vascularización, como ya sabemos, en las diferentes zonas críticas, esto es una charla genérica, por lo tanto no podemos hacerla específica para ningún tendón, pero todo el término de degenerativo, tendinoso, tiene mucho que ver con la histología y la zona anatómica que corresponde a cada tendón. Ya si nos remontamos a la época de Cyriax, a la década del 50, ya él tenía determinada tendencia a variar la forma de tratar los tendones que tenían una envoltura sinovial, es decir, que tenían una vaina, con diferente forma en cuanto a las que no la tenían, como son los casos del supraespinoso, del tendón rotuliano y demás. Y esto, con el tiempo, se fue histopatológicamente llevando a conclusiones que creo que hoy en día tenemos que apuntar hacia eso en el tratamiento. Es decir, la mayoría de las veces nos vamos a encontrar en los tendones que no tienen una vaina que los recubre con fenómenos degenerativos, ¿sí? Lo que llamamos las tendinosis, y esos fenómenos degenerativos evidentemente tienen alteraciones del lecho vascular, y es ahí donde empezó un poco el trabajo que junto con dos colegas míos empezamos a visualizar en las dificultades que tenemos en el tratamiento de las tendinopatías. Tenemos la posibilidad de trabajar en un centro donde hay mucha actividad deportiva, y veíamos que el combo de hielo y analgésicos rara vez daba un buen resultado en cuanto al manejo del dolor. Y como bien decía Sergio, esto es un combo muy interesante de dolor, inhibición, alteración de la mecánica, y bueno, sobre eso es lo que hay que trabajar. Entonces empezamos a analizar si tenemos una tendinosis y en realidad no hay un fenómeno inflamatorio dentro del tendón, cuál era el sentido de generar mayor disminución de esa irrigación por medio de la crioterapia, o a veces la aplicación de analgésicos que para nosotros no nos daban mucho resultado. Fue así que, observando, vimos que la mayoría de los trabajos responsabilizaban la sustancia P. de Lewis como un mediador clásico del dolor de las tendinopatías, y al no ver fenómenos inflamatorios, la mayoría de los estaban destinados a manejar todo el sistema de las prostaglandinas y las leuquinas. Entonces, algo no nos cerraba, y decidimos empezar a investigar, y buscamos qué fenómeno físico podíamos complementar conjuntamente con la terapia manual y la terapia excéntrica de ejercicios, que en realidad nos aumentara la vascularidad de la zona. Fue así que llegamos
a las corrientes de alta frecuencia, que eran algo que no es nuevo, que ya D'Arsonval en fines del siglo XIX había empezado a emplear, teniendo en cuenta que las corrientes de alta frecuencia no generaban una respuesta motora, una contracción muscular, y que no producían una sensación desagradable al paso de la corriente. Pero en cambio, se empezó a observar que sí generaba una respuesta vascular muy importante, una hiperemia realmente interesante, y que tenía la posibilidad de aplicarse bastante localmente a través de electrodos, ¿sí? Entonces teníamos la posibilidad, que no teníamos con otros agentes fisioterápicos, de dirigir hacia los tejidos que a nosotros nos interesara realmente e inducir una respuesta vascular. ¿Qué es una corriente de alta frecuencia? Básicamente, como dijimos, son corrientes que tienen más de 10 kHz para evitar esa presentación de fenómenos de respuesta muscular y para estimular los procesos que son de aumento de la circulación. Ahora, tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, no tiene que tener polaridad, ¿sí?, sino que tiene que ser alterna para evitar los consecuentes efectos polares y posibles quemaduras. Y va a depender también de cómo se aplique esta corriente el tipo de calentamiento que vamos a generar. Por eso aparece la terminología que se empezó a usar en Italia y en España, más precisamente en Italia que en España, lo que se llama la tecarterapia. Muy bien, ¿cuál es el efecto de esto? El aumento de la vascularización, como ya dijimos. Si aumenta la vascularización, aumenta el metabolismo. Por lo tanto, si aumenta el metabolismo, estamos acelerando esa posibilidad de generar proteínas de las células y generar de esta manera mayor capacidad de reproducción celular. Ya se sabe desde hace mucho tiempo que por cada grado de aumento de la temperatura, el metabolismo sube aproximadamente un 13%. Esto ya está estudiado. Por lo tanto, hay estudios que hablan de entre un 3 y 5 grados de aumento de la temperatura a diferentes profundidades, lo cual evidentemente daría una muy importante tasa de aumento de la reproducción celular. Muy bien. ¿Y cómo funciona esta técnica? Esta técnica se basa en la aplicación de una corriente a través de un método o capacitivo o resistivo, o también por medio de la combinación de ambas. Los métodos capacitivos utilizan un electrodo el cual está aislado, mientras que el método resistivo, el acople es directamente con una superficie metálica. Se ha buscado la forma de generar la mayor respuesta vascular, la mayor hipertermia con este tipo de corrientes, y se encontró que las corrientes de una frecuencia de entre medio MHz y 1,5 MHz eran las que mejor respuesta vascular generaban. En el caso de los métodos tradicionales, tienen una longitud de onda mayor, tienen una frecuencia mayor, y esta terapéutica, la ventaja que tiene, como les decía, es la posibilidad de ubicar en la zona que nosotros queremos aumentar la hipertermia. Y acá tenemos, bueno, un poco también el desarrollo de la industria nacional y la industria extranjera, en la cual hoy por hoy los dispositivos, que no son muchos, de origen nacional, nos da la posibilidad por el momento de utilizar esta técnica en forma solamente capacitiva y no resistiva, mientras que los aparatos que son comercializados en España y en Italia permiten la aplicación de una técnica resistiva. ¿Cómo está diferenciada esta técnica? Es básicamente por la forma de la disposición de los electrodos. En la técnica capacitiva, el electrodo dispersivo se ubica en forma coplanar, es decir, inmediatamente enfrentado al electrodo activo, de tal manera que el calor se reparte en forma homogénea a través de todas las estructuras que va atravesando. En la terapia resistiva, al colocarse a distancia del electrodo activo, la corriente va a ir buscando los tejidos de mayor capacidad de transmisión de la corriente, y de esta manera se genera un aumento selectivo de la temperatura en aquellos que tienen una mayor resistividad eléctrica. Se aplica de una manera muy similar al ultrasonido, es decir, hay un gel de acople para evitar un poco la resistencia ómnica de la piel al respecto del paso de la corriente, y de esta manera se va abarcando la zona. Este tratamiento
que también no deja de ser un factor importante al momento de la toma de decisión de la técnica. Es un tratamiento que puede variar según el área que vamos a abarcar, entre 15 y 30 minutos. Y hago referencia a esto porque, bueno, todos conocemos un poco también el sistema de salud y vemos que a veces es bastante complicado en la atención de los pacientes, a veces estar 30 minutos trabajando sobre esa misma zona. Pero bueno, eso es para otro tema. Entonces, en definitiva, todo pasa por esta cascada de lesiones, es decir, esa ruptura celular produce fenómenos inflamatorios en los casos que se pueda tener inflamación. Es una condición básica para que se desate una inflamación, que haya vascularidad. De hecho, la inflamación es una respuesta vascular y humoral a una agresión. Por lo tanto, si tengo una zona crítica que está hipovascular, difícilmente tenga la posibilidad de que esa zona genere una respuesta inflamatoria para poder recuperar ese tejido. Entonces, ahí aparece el gran dilema. ¿Cuándo produzco la carga? Si yo produzco una carga física con una actividad excéntrica o de la manera que a ustedes se les ocurra, cuando este fenómeno de maduración del colágeno todavía no se llevó a cabo o tiene una zona hipovascular que va a generar un colágeno de otro tipo 2, tipo 3, la respuesta va a ser un tejido que va a estar debilitado en su conformación y de esa manera no va a haber mayor posibilidad de regeneración. Y esto en el cuerpo es todo un equilibrio. Hay que generar tanto como se rompe y hay que generar más cuando se desea hipertrofiar la zona. El problema es cuando se rompe más del tejido que es capaz uno de poder regenerar. Aquí está, creo, la clave kinésica de todo y sobre todo la clave en cuanto a la aplicación de diferentes técnicas. Tenemos que, a mi manera de ver, tener un arsenal bastante importante porque siempre tenemos los pacientes que no mejoran y siempre tenemos pacientes que vienen de otros colegas y a veces tenemos cierta tendencia a pensar a lo mejor no le hicieron bien las cosas y en realidad a veces sí, le hacen bien, pero el paciente no funciona. Entonces tenemos que tener la mayor cantidad de herramientas posibles para poder abordarlo y nosotros en nuestra experiencia realmente esto nos ha dado muy buen resultado. Entonces, en definitiva, si tenemos un problema vascular, la idea es normalizar la vascularización de ese tejido, ¿sí? En este caso, si aumentamos la irrigación de esas zonas críticas, vamos a estar fomentando la posibilidad de que las mismas se regeneren. Entonces, ahí viene otra vez el dilema. ¿Cuándo estimulo la regeneración y cuándo puedo darle la carga a este paciente? En estos casos, el reposo, ¿sí?, que uno en la práctica deportiva piensa que no hay que tratar de darle reposo en lo posible para evitar, porque se sabe que en muchos casos no funciona. En estos casos sí, realmente si nosotros dejamos que produzcan ese reposo vamos a mejorar esa actividad. No nos olvidemos que la mayoría de estos tendinosis, de estos fenómenos de degeneración, tienen como antecedente una excesiva actividad excéntrica. Una actividad excéntrica continuada que no tiene términos de tiempo como para generar una reparación y por lo tanto vamos a entrar en el ciclo de degeneración y de ruptura celular. En nuestra experiencia entonces hemos utilizado ya desde hace 1 año y medio esta técnica, si bien los registros científicos empezaron hace menos tiempo, hemos tenido muy buenos resultados en lo que es patología del supraespinoso, patología del tendón de Aquiles y en la tendinopatía rotuliana. Y hemos tenido también mucho éxito en lo que es las tendinopatías que se generan como consecuencia de la recuperación de los toma de injerto de los ligamentos cruzados anteriores a la técnica de hueso tendón hueso, que es una parte muy importante de donde nos especializamos. El problema muchas veces es la correcta semiología. Cuando ustedes aplican esta técnica sin ser realmente un problema vascular al que están sometidos, como a veces en el caso particular de la rodilla es la inflamación de la grasa de Hoffa, que da una sintomatología bastante similar a la de la tendinosis rotuliana, a veces puede
agravarse un poco el caso o no mejorar. Por eso la selección del caso es importante. En cuanto a lo empírico, siempre buscamos una respuesta básicamente a la consulta del paciente, que es el dolor. En nuestro caso, utilizando escalas de dolor, hemos constatado en más de un 80% una buena evolución en estos casos. Y obviamente tiene que ser un abordaje conjunto con otras técnicas. Simplemente el hacer radiofrecuencia no soluciona el problema, sino que puede generar un estímulo para la recuperación y una disminución del dolor, pero la regeneración va a estar a cargo de todos aquellos estímulos que hagamos sobre el colágeno, teniendo en cuenta las leyes de Wolff, las leyes del Pech, es decir, que el tejido va a tener que someterse a tensiones y a compresiones en función de las fuerzas que tenga que resistir y que sea capaz de hacerlo. Entonces, creo que es una buena alternativa que tiene que ir llevada de la mano con otras terapéuticas, y por eso aprovecho en esta charla para dejarle ahora el espacio al licenciado Krupnik para hablar del ejercicio excéntrico. Muchas gracias. Gracias por su atención.